Decíamos en plena campaña electoral, y lo decíamos con plena convicción, porque solo decimos aquello en lo que tenemos plena convicción, que no sería viable un segundo gobierno de Juan Manuel Santos. No es viable y visto desde las cosas más elementales. En plena campaña resolvió que ya no es el señor presidente Juan Manuel Santos, sino que es Juanpa. Pues Juanpa, según el artículo 188 de la Constitución Nacional, simboliza la unidad nacional. El símbolo de la unidad nacional no puede ser Juanpa. Uno no puede rebajarse hasta esos extremos de ordinariez para parecer cercano a la gente. Uno puede ser cercano a la gente manteniendo la distancia obvia que hay que mantener en razón de las funciones que desempeña y de lo que simboliza para el país. Pero a partir de ahí son 1000 razones por las que el gobierno de Juanpa no es viable. Está como hizo una colcha de retazos para llegar a la presidencia, y esto también lo repetimos hasta el cansancio. Esto no es un pacto, esto no es una alianza, aquí no hay nada de fondo. Aquí hay una suma heterogénea de intereses dispersos que van a atomizar el poder, si es que el poder se logra a través de este proceso lamentable de uniones sin sentido, sin fuerza interior. Pues bien, ya no han terminado de hacerse los escrutinios apenas. El Consejo Nacional Electoral le ha dado su calidad de presidente de la República cuando ya empezaron todas esas disensiones. Ya traicionó a toda la izquierda, al polo democrático que lo acompañó a través de Clara López, a todos los partidos de izquierda. Los traicionó con el tema de las horas extras y de los festivos, porque se tuvo que plegar a la otra fuerza que lo acompañó, que fue la fuerza de los empresarios. Entonces aquí ya se presenta una contradicción evidente. Va a tener problemas regionales indecibles. Esto no va a ser manejable, porque el presidente Santos, en lugar de abogar por la unidad nacional y por tener un concepto unitario de Estado, se fue por todas las regiones, prometiendo en cada una de ellas como si fuera la única. Y entonces ahora le tiene que cumplir a todas. O sencillamente no va a poder gobernar este país. Pero además de todas esas circunstancias que tantas veces pusimos de presente, hay una en la que no se ha reparado y en la que también insistimos: la crisis fiscal que se vino encima. El presidente Santos, Juanpa, le dirán algunos, Juanpa recibió la situación fiscal más holgada que ha tenido Colombia en toda su historia. El gobierno del presidente Uribe y la gestión excelsa que hizo Óscar Iván Zuluaga desde el Ministerio de Hacienda le permitió disponer de unos recursos de los que no ha dispuesto nadie en la historia de Colombia. Vino la bonanza extraordinaria de los países emergentes, que a Colombia la acogió con 1 millón de barriles diarios de producción de petróleo, que no organizó Juanpa, sino que fue legado del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Le entregó 1 millón de barriles diarios de producción cuando el barril de petróleo dejó de valer $7 el WTI para pasar a valer $150, y hoy está valiendo casi $110, $107 el barril. Una bonanza absolutamente extraordinaria, que fue acompañada también por el carbón, que fue una organización, una institución, un negocio que le dejó montado el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y fueron ríos de leche y miel. Vinieron las llamadas inversiones de ambas, las inversiones de portafolio, los capitales golondrinas que llegaron y que siguen llegando, y la inversión extranjera directa, que esa vino en unas cantidades excepcionales. El país no las conocía, precisamente para explotar los recursos naturales, porque como no hubo plan industrial, como aquí no gobernó nadie, no había atractivo ninguno para venir a la inversión que debió ser y que no fue. Pero de todas maneras, esos hechos le dieron unos desahogos sencillamente gigantescos. Cada semestre la DIAN daba el informe de que había batido todos los récords. El presidente
perdón, Juanpa, decía en todas las oportunidades que tenía, que nunca como antes estaba recibiendo dinero y nunca como antes derrochó, derrochó y derrochó. Álvaro Uribe se lo dijo 1.000.000 de veces, este es un gobierno derrochón. Pues bien, llegó la hora en que a ese gobierno derrochón se le acabaron las bienaventuranzas y tiene que enfrentar ahora un país como es, lleno de necesidades, lleno de pobres. Ahora sí se va a descubrir de verdad cómo los famosos 2.500.000 empleos son pura paja del DANE y que lo que hay es gente rebuscándose la vida y sobreviviendo porque de algo tiene que sobrevivir la gente, y al que lucha por sobrevivir lo llaman empleado, lo llaman asalariado. Eso no existe. Asalariado sin salario, sin remuneración, eso no se lo inventa sino Juanpa, con su hombre de confianza que es ahora el doctor Perfetti, el hombre del DANE, el que le lleva las cuentas y que antes era el hombre de las barcazas. De manera que todas estas cosas saltan a la vista en un país lleno de necesidades, lleno de urgencias y acribillado de promesas. Y todos aquellos que recibieron una promesa ahora tienden la mano y dicen, cúmplame. Y lo dicen con toda razón. En esta madrugada fueron los taxistas del país a los que les prometió en la última semana que les daría plena seguridad social a todos, y seguramente consiguió el voto de todos los taxistas. Cúmplale, señor presidente. Ni siquiera tuvo el trabajo de consultar con el Ministerio de Hacienda si había recursos suficientes para ese cubrimiento de la seguridad social a los taxistas. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántos centenares de miles de millones de pesos para cumplir? Ya le incumplió a los trabajadores con las horas extras y los festivales y los dominicales y los festivos para restablecer una cosa que probablemente es imposible restablecer, pero se comprometió. Cúmplale. Ahora cúmplale a los que les prometió devolverle las regalías. Eso lo hizo en el departamento del Huila en la última semana. Les voy a devolver las regalías. ¡Cumpla! ¡Cumpla, Juanpa! ¡Cumpla! ¿Con qué va a cumplir? Y vienen obligaciones y vienen cargos que son sencillamente abrumadores, especialmente para un gobierno que no sabe manejar sus cuentas. Las pensiones de jubilación. ¿Cuánto valdrán las pensiones de jubilación este año? Eso estaba cantado, eso se sabía. Cada vez son más las pensiones de jubilación. Ahora lo único que se le ocurre a ANIF, la que ha dirigido toda la vida desde su nacimiento, Luis Carlos Sarmiento, es ponerle impuestos a los pensionados. Probablemente tenga razón desde el punto de vista teórico. Nosotros lo dijimos en varias oportunidades, para cierto nivel de pensionados sería legítimo, sería justo que se le impusieran impuestos, pero a la clase media, a los pensionados de la clase media, a los que tienen 4 o 5 millones de pesos de pensión, gravarlos con un impuesto. A esos extremos tiene que llegar. ¿Dónde están, pues, las necesidades infinitas en materia de infraestructura? Las vías de cuarta generación, las concesiones gigantescas. Vaya, hágalas. Vaya, hágalas. Haga el desarrollo hidroenergético que el país necesita. Desarrolle por C4. Mire cómo va a ser con Isagen. Bueno, uno se pone a sumar necesidades y son gigantescas en manos de Juanpa, de un ministro de Hacienda que no ve la hora de irse, y la esperanza que tenemos es a Simoncito Gaviria de ministro de Hacienda, y el director de la DIAN, que puede ser todo lo antipático que se quiera, pero que es un hombre inteligente y valeroso, ilustrado, de eso no cabe ninguna duda, que libró una batalla que lo puso a las puertas de la muerte. No se sabía quién lo iba a matar. Eso nos ha pasado a varios, que teníamos tantos enemigos desde el mismo flanco que no se sabía quién iba a disparar primero, si los contrabandistas, si los que negocian con el IVA, si los invasores, si quién. Un país lleno de necesidades es un país sin recursos, queridos amigos. No hay recursos. El endeudamiento ha subido prodigiosamente y el endeudamiento hay que atenderlo. Estamos por el lado de 100 billones de pesos en endeudamiento, de los cuales el endeudamiento público es de 50 billones
2020, 50.000 millones de dólares, perdón, 100 billones de pesos. Son fórmulas de endeudamiento colosales. Las regiones están quebradas, llenas de mermelada. Ya se robaron la mermelada. Ahora maneje las regiones. La crisis fiscal, queridos oyentes, es una crisis fiscal sin precedentes y sin atenuantes. Preparen el bolsillo y prepárese el presidente Santos para incumplir aquí, allá y acullá, porque dinero será lo que no tenga. Nadie habló seriamente en esta campaña del tema de la crisis fiscal porque había que hablar de los hackers, los periodistas irresponsables que encubrieron la realidad nacional para tener a un Juan Pamigo en la presidencia de la República. Tendrán que responderle a la nación. Ahora, cuando el 7 de agosto, desde el 20 de julio, empiecen a notarse las carencias inmensas de recursos frente a un país lleno de necesidades y, como dije, acribillado de promesas. Malos tiempos son los que nos aguardan. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, cuando son las 7 de la mañana, 25 minutos.